de los dos temas, del tema 2 y del tema 3, que son los que van a entrar en el parcial del lunes. Para el que todavía no lo tenga claro, recuerden que el parcial será el lunes, que es 4 de octubre. El parcial es a las 12 del mediodía, y va a ser de 3 horas, o sea que, digamos, en principio hay tiempo para subirlo hasta las 3 p.m. Va a ser la misma metodología del parcial anterior. Por favor, en Moodle solamente se pueden subir números positivos o negativos, no pueden subir símbolos, ¿sí? No pongan fasores con ángulo porque Moodle no lo entiende, son números nada más. Imaginarios tampoco los lee Moodle. Letras no las lee. Todo eso vi el parcial pasado. Hay gente poniendo así en el Moodle un fasor. Este simbolito no sé dónde lo sacaron. Y aquí. Sí, vi números imaginarios. Vi gente que puso las unidades. Bueno, todo esto no lo lee Moodle. ¿No? De hecho, si usted le mete esto a Moodle, Moodle aquí en cada uno de estos casos lee el primer número. Acá lee 2.3, acá lee 2 y acá 32. Sí, no es que bota error, ¿vale? Por favor, no más ese error. Por esa, digamos que eso, por esa razón es que lo que se pregunta en el examen está a modo de un número entero, positivo o negativo. Por ejemplo, nunca se va a preguntar un fasor, siempre se va a preguntar la magnitud del fasor. O nunca se va a preguntar algo que es un número imaginario, sino como la magnitud de la representación polar, ¿sí? O si es una variable, pues base en unidades, ¿listo? Nuevamente hay que enviar procedimientos, como decimos la vez pasada, en un PDF, se va a enviar por correo, y pues nuevamente la recomendación de tener un backup por si llegan a tener algún problema con el computador en el que lo estén resolviendo. ¿Listo? En el parcial pasado, tuve una persona que llegó a las respuestas y los procedimientos no tenían sentido. Nada, eran números al azar en un papel y los escaneó. Entonces, no queremos que eso pase, porque esa persona probó, le pegó números y luego escribió números al azar en una hoja. También hubo una persona que mandó el procedimiento, digamos, a las 12:50 y luego volvió a mandar el mismo correo como a las 13:10 después de pasado el tiempo, llegando a la respuesta que acababa de ver porque terminó el parcial y salió. Entonces hizo mamarrachos para llegar a la respuesta. Digamos, es muy tonto hacer eso, ¿no? O sea, como no sé qué esperaba que pasara, pero no hagan eso. Y pues como ya vieron ustedes, digamos que enviar el proceso, si el proceso va avanzado en la búsqueda de la solución de la respuesta, pues es conveniente porque les puede ayudar a tener un poco de mejor nota. También hubo gente que digamos, copió el problema y mandó el problema como procedimiento, o sea, copió el enunciado. Y me dicen, ¿pero por qué no me dio nada? Porque copiar el enunciado no suma. O sea, la gracia es que haya procedimiento, ¿no? Entonces, todos esos casos ocurrieron. La idea es que podamos mejorar para que ese segundo parcial pues no suceda eso. Bueno, entonces, abrimos espacio para preguntas. Hay preguntas, hay consultas sobre este parcial. Yo estuve atendí como unas 3 o 4 consultas por videollamada la semana pasada, un par de correos. Algunos me escribieron, la tarea era hasta las 12 del mediodía, ¿no? Los que lo mandaron después de las 12 ya saben que van a ir penalizados. Hasta las 12 del mediodía hubo gente que me escribió a las 11:40 a preguntarme cómo se hacía el punto. Entonces, pues esos no los alcancé a atender, de hecho hasta ahora no he podido. Pero como 4 consultas. Entonces ahora la idea es que aprovechemos este rato para ver si alguien tiene dudas de algún punto en particular, de un procedimiento, algo que no quede claro,
la resolvemos y si no, pues damos inicio al siguiente tema. Entonces los escucho. Dudas, preguntas, inquietudes que tengan sobre los temas del parcial del lunes. Y pues si no hay dudas, que también puede pasar, pues arrancamos. Profe, si a uno le dan la magnitud, o sea, estamos en respuesta frecuencia, ¿no? Si uno le da la magnitud a una fuente, pero solo le dicen la magnitud, uno puede hacer una referencia de ángulo, ¿cierto? Sí. Lo importante es que obviamente quede claro que la fuente es una fuente sinusoidal. ¿Sí? Si no es sinusoidal, sería, pues, bueno, si no es sinusoidal, técnicamente sería como una fuente de frecuencia cero, pero pues, digamos, tener claro que es una fuente sinusoidal. Entonces, usted le pueden dar una magnitud y en efecto usted podría ponerle de referencia ángulo cero. Y entonces a la salida va a haber un ángulo, que ese ángulo, el número que le dé va a ir con respecto a haber puesto de referencia el ángulo cero en la fuente. ¿Sí me entienden? Al final recuerde que por allá en la primera clase de respuesta a frecuencia veíamos que factorialmente la salida es igual a la entrada por la función de transferencia. Es decir, Y es igual a X por H. Factorialmente es Y a un ángulo, X a un ángulo, por H a un ángulo. Entonces fíjese que al final yo despejo que es H de acá. Entonces H realmente es Y sobre X. ¿Sí? O sea que H es igual a la relación en magnitudes que hay entre la salida y la entrada y la diferencia de los ángulos. ¿A dónde voy con esto? A que, digamos, nosotros, si ponemos un 0 en la entrada, o sea, pondríamos un 0 acá, vamos a obtener el ángulo de la salida con respecto a ella, que al final es la diferencia, o sea, básicamente el ángulo de la función de transferencia. Por eso es válido poner una referencia ahí. Listo. ¿No otra duda? ¿Ya están preparados para el parcial? No, no, este viernes. Tocará estudiar anual este fin. Vale. Yo tengo todo el fin de semana. ¿Es parcial? Sí. Tengo parcial el viernes tengo parcial de teoría el sábado y mecánica el sábado. Oh, Bien. Sabroso. Sí. ¿Ustedes trasnochan estudiando? ¿Has tenido que trasnochar estudiando alguna vez? Hablaba yo con un pelado de otra ingeniería, pues no de la escuela. Ya va en sexto. Y me contaba que nunca había trasnochado en sus 3 años de universidad. Porque madrugaba. No, porque tampoco como que estudiaba tanto. Entonces, Me parecía muy curioso porque a nosotros nos tocaba pegar una jornada de estudio bien heavy. Este pasado, la primera vez que estaba en mecánica, porque vi una trasnochada porque no entendía un sí eso temas Mecánica, analíticos. No entendía nada. nada. Sí, nosotros cuando estudiábamos circuitos, estudiaba con un grupo de amigos que eran todos de electrónica, muy buenos, que eran muy pilotos. Lo que hacíamos era que conseguíamos todos los ejercicios, o sea, que hubieran en parciales en el centro de estudios o en las fotocopiadoras de afuera. Como todos y cada uno de los parciales. Y íbamos a la casa de uno que era de otra ciudad y 2 fines de semana el parcial nos encerramos a hacer eso, a que no hiciéramos hasta el último ejercicio, nadie salía. Y era muy bacano porque, o sea, pues éramos varios. Por eso es que yo lamento mucho como que ustedes tengan que estar así como, no puedan estudiar en grupos, que el estudio en grupo, yo no hubiera podido como tener buenos resultados en la universidad si no hubiera estudiado con ese grupo. Era un grupo que me exigía, un grupo con el que yo comparaba las respuestas, un grupo con el que todo el mundo, el que no todos hacíamos el mismo método y así aprendíamos, o sea, como, pero pues uno solo ahí en la casa haciendo ejercicio y saber si le están quedando bien o mal, es muy jodido. Y no sé cuántos de ustedes como que tengan un grupo de estudios virtual. O sea, yo no sé, permítame dudarlo mucho que lo hagan. ¿Sí?
Entonces, un jodido. Eso sí, las oportunidades de quedar en grupos, sí, se pierden. Pero bueno, ya, el otro semestre todo indica, ¿no? Volveremos. Por fin, qué bien. A mí esta modalidad Profe, se quemó. pero es la parte del siguiente semestre del 2022. Pues eso es lo que están pidiendo los estudiantes que pelearon para volver y ahora no quieren volver, ¿no? O sea, yo lo que leo, lo que veo la gente, veremos que volver, listo, volvemos. Ay, no, mentiras, estoy al otro año, este año ya no. No sé, eso no se sabe, de hecho, no se ha salido una oficial, pero lo que se acaba de mencionar es lo que los estudiantes, que insisto, pelearon porque volviéramos, no quieren, que no volvamos este semestre. Como no, ya este año no se hizo nada, el otro. Entonces, no sé, toca esperar a que salga. Yo quisiera regreso ya, pronto. Ustedes no están aprendiendo casi nada. Y es la verdad, pues un aprendizaje muy malo. Vienen muy malas bases. Necesitan volver al salón a hacer los ejercicios sentados en una mesa, si no, va a llegar gente. El problema es que hay un montón, o sea, el mercado de parciales y de trabajos, ustedes saben que existe, todos sabemos que existe. Altísimo, todo el mundo pagando por pasar las materias, pero cuando regresen, otra vez les toca volver a hacer los parciales. Ahí es donde los que pasaron pagados y pagando todo, circuitos y eso, los van a coger en sistemas de potencia y ahí se van a quedar encuartados. Ahí van a terminar odiando la materia, la carrera, pero ¿cómo no la van a odiar si no aprendieron nada de circuitos y pagaron los parciales? No todo el mundo, obviamente, no todo el mundo, pero hay mucha gente que sí lo está haciendo así. Y tarde o temprano va a volver y cuando vuelva aquí. Entonces, ojalá volvamos rápido. Necesitan ustedes estar aquí sentados, definitivamente, es mucho mejor. Bueno, parece que no hay preguntas, ¿no? Este sábado a las 10, anotémoslo aquí para que no se olvide. Profe, disculpe, ya tengo una pregunta. Señor, cuénteme. Hay unos ejercicios en los que dicen, por ejemplo, una fuente de 10 volts. Eso uno lo toma como volts amplitud, o sea, no RMS. O Muéstrame un uno se... ejemplo, porque es que la pregunta está muy abierta. No sabría responderle. ¿Qué tal que sea? Muéstrame un ejemplo de eso para contestar. por ejemplo, el 11 de taller medios. Listo, voy a mirar. Que dice que de ahí entra son 10. Vamos a mirarlo, a ver en este particular qué pasa, porque pues... En ese es una... ¿Es la Laplace? ¿O respuesta a frecuencia? Respuesta en frecuencia, profe. Vamos a mirar el 11. Dice, un filtro pasa altas cuenta con una resistencia de carga adicional conectada en paralelo al inductor. Se conoce la fuente de entrada es de 10 volts. Bueno, digamos, en este caso particular, o sea, recuerden que nosotros cuando una fuente es de 10 volts, primero lo que hay que mirar es si esto, ¿qué es? ¿Es en DC o en AC? O sea, eso sería parece un poquito lógico, pero bueno, sé que todavía hay falencias en él. Entonces, la pregunta es, ¿qué tipo de fuentes hace DC y por qué? O sea, en el contexto en el que está la información. Pues debe ser AC porque es un filtro, ¿no? Claro. O sea, si estamos en respuesta en frecuencia y la gracia es analizar cómo los circuitos responden ante los cambios de frecuencia, lo lógico es suponer que esta fuente está en AC. Ahora, para responder la pregunta de si eso está en RMS o no, el análisis que habría que hacer es para qué nosotros pasamos las fuentes a RMS, ¿vale? Entonces, cuando nosotros tenemos una fuente en el dominio del tiempo, nosotros vamos a escribir aquí pues cualquier tipo de fuente, BDT igual a 20 seno de una frecuencia más un ángulo. Nosotros cuando o sea, digamos, le calculamos el valor RMS a esa fuente, que en este caso es 20 sobre raíz de 2, para llevarla a su representación fasorial. O sea, el fasor que representa esto que ustedes tienen en el tablero es 20 sobre raíz de 2 a un ángulo de 20 grados. ¿Vale? Y con esto trabajamos
en los valores que hacemos. ¿Por qué trabajamos o cuál es la razón por la que pasamos una fuente a RMS antes de llevarla a su representación fasorial? Y la razón es muy sencilla, y es que cuando la llevamos a su representación fasorial, los cálculos de potencia y las expresiones de potencia que conocemos en el dominio fasorial se cumplen. Es decir, por ejemplo, S es igual a B por I conjugado, S es igual a la magnitud de I al cuadrado por Z, igual a la magnitud de B cuadrado sobre Z conjugado, etc. Todos estos valores, todas estas expresiones que las hemos usado, las usamos en circuitos trifásicos, las podemos usar en el dominio fasorial, están dadas y son válidas para cuando los fasores están en RMS. Entonces, volviendo a la pregunta, digamos, nosotros la razón por la que convertimos a RMS es para poder usar estas expresiones en el dominio fasorial. Si nosotros, en el problema que acabamos de ver, vamos a trabajar en el dominio fasorial para calcular una potencia, pues entonces es importante asegurarnos de que el fasor que usemos esté calculado en RMS. ¿Sí me entienden? O sea, la importancia aquí es eso, es como saber para qué es que nosotros convertimos a RMS y por qué lo usamos. No, más que tenerle miedo o no a que algo esté en RMS o no. Esa fuente que estaba allá de 10, yo podría calcular esa potencia en el dominio del tiempo, por ejemplo. Entonces, ahí cuando lo hago en el dominio del tiempo, pues no me hace falta pasarlo a RMS. Pero si lo voy a usar en el dominio fasorial, pues sí hace falta pasarlo a RMS. Pues por esa razón es que es importante entender lo que estamos haciendo. Ahora, mirando ese problema en particular en el enunciado, dice, se conoce esa es una condición, una frecuencia muy grande, que la resistencia disipa una potencia de 1 vatio y la fuente de entrada es de 10 volts. Entonces, ahí en ese caso, la clave está en que ese circuito, que es un pasa altas, o sea, que tiene una función de transferencia grande para frecuencias altas, en esta frecuencia que estamos viendo aquí, que es una frecuencia alta, disipa un valor en la resistencia. Entonces, como es un RL, pues hay que analizar qué se supone que pasa en ese filtro, en esa frecuencia alta, y entonces cuánto de esos 10 volts de la fuente están aplicados sobre la resistencia, porque entonces aquí seguramente la información no la dan, y lo que vamos a poder calcular es que si la fuente es 10 volts, con la resistencia disipa tanto, pues eso nos va a permitir seguramente calcular el valor de la resistencia de la carga o el paralelo, no sé. Entonces, digamos, el punto aquí es, esos 10 volts que están ahí, dicen la fuente de entrada es 10 volts, pues si no me aclara que es RMS, vamos a asumir que es la magnitud que tiene la fuente, ¿sí? Si yo quiero trabajar esa información en el dominio de fasorial, pues le sacaría el RMS, o sea, lo dividiría en raíz de 2. Pero si la voy a trabajar en el tiempo, por el motivo que sea, pues podría trabajar con los 10. Entonces, no está en RMS. No, pues no, porque no se aclara y dice la fuente de entrada es de tanto. Bueno. Pero lo importante es que quiero que entiendan por qué habría que trabajar en RMS si la trabajamos fasorialmente y por qué no si se trabaja en el dominio del tiempo. Listo. Otra pregunta. Gracias. Bueno, les estaba diciendo que el sábado a las 10 de la mañana vamos a hacer la clase que falta por reponer. La clase. Si hoy empezamos, como creo que va a pasar, porque siento que no hay muchas preguntas, el nuevo tema, pues vamos a ir bien, a un buen ritmo. Sí, hagámosle porque parece que no hay más preguntas. Bueno, entonces vamos al tema 4, que es el tema de circuitos acoplados magnéticamente. Esos dos temas que quedan, pues son bastante sencillos, son temas como de modelo, compresión de modelo y ecuaciones lineales muy sencillas, así que yo creo que son temas más o menos fáciles. Andrés, ¿puede parar la grabación y volverla a poner para empezar a grabar desde acá?
Lo llamo porque yo creo que él no está atento todo el tiempo. Recording didn't stop. Necesitamos un felicito, muchas gracias. Recording stopped. Listo. Me avisa Andrés, si está por ahí. Allá. Bueno, entonces vamos a... Andrés, pongo otra vez. Recording in progress. Listo. Bueno, entonces vamos a empezar el tema número 4 de la asignatura, que se llama circuitos acoplados magnéticamente. O también en los libros se llama acoplamientos magnéticos, ¿no? Vamos a hacer, yo ayer estaba pensando cómo abordar el tema y lo que voy a hacer es que voy a hacerlo de la siguiente manera. Voy a explicar como la teoría detrás del tema rápidamente, llegar al modelo y voy a irme directo a un ejercicio complicado para plantearlo. Con que eso quede listo hoy, yo creo que les va a ir como aclarando a ustedes en la cabeza de qué trata la primera parte del tema. Circuito acoplado magnéticamente tiene dos subtemas. Uno que son bobinas acopladas magnéticamente y transformadores. Listo. Entonces, ¿cuál es la teoría detrás de este tema? Entonces, ustedes, la mayoría, yo creo que todos ustedes ya están viendo teoría electromagnética. Y hay algunos conceptos que en teoría electromagnética ustedes pues empezaron a manejar. Por ejemplo, el de campo magnético, ¿vale? El campo magnético está asociado pues al magnetismo, probablemente algunos de ustedes lo asociarán a los imanes, etc. Entonces, digamos, la teoría electromagnética, aunque para nosotros esa palabra ya parezca siempre como que siempre estuvo unida, electromagnetismo, que uno pues la ha escuchado por así, ¿sí? Realmente son dos campos de la física que durante mucho tiempo estuvieron separados. La electricidad y el magnetismo eran dos cosas completamente diferentes, como hoy pueden ser, no sé, como diferentes perspectivas de la física y demás. Y todos, digamos que todas las ecuaciones, o más bien, las ecuaciones que dieron lugar a que esos dos campos de la física que antes estaban separados se unieran, pues las propuso Maxwell. Maxwell fue el que dijo, pues la electricidad y es este fenómeno de electricidad, no sé qué, y los imanes no son cosas diferentes, sino que están relacionados. Y que yo puedo, a través del magnetismo, hacer cosas en la parte eléctrica y a través de la electricidad hacer cosas en el magnetismo. Y una de los principios más importantes allí, y realmente como es un principio más o menos sencillo cuando usted lo aprende ya como propuesto y unido, pero realmente en términos de lo que requirió unirlos conceptualmente, pues muy complejos, es que siempre que haya una corriente pasando por un conductor, pues alrededor del conductor va a aparecer un campo magnético. ¿Sí? Ahora, ese campo magnético, bueno, aquí tenemos la corriente, tenemos el campo magnético. Ese campo magnético es como un fenómeno, digamos que puede ser aprovechado o no, dependiendo de la naturaleza del mismo. Entonces aquí viene, digamos que dos conceptos que, como les digo, yo creo que explicados uno, pues se los cree muy fácil, pero luego cuando trata de entender cómo fueron capaces estos científicos muy tesos de
conectarlos, pues se vuelven muy impresionantes. Y es que cuando yo tengo un conductor y por el conductor pasa una corriente que varía en el tiempo, esta corriente, habíamos dicho que podía ser cualquier corriente, pero ahora vamos a decir, bueno, tenemos una corriente que varía en el tiempo, el campo magnético que aparece alrededor de él también va a variar en el tiempo. Y entonces, hasta ahí todo bien, digamos que esto es creíble. Pero la clave o la teoría que respalda los circuitos acoplados magnéticamente es que si yo acerco aquí un conductor a este primer campo magnético y lo hago así como una espira para que haya como una superficie en ese conductor, en ese segundo conductor, este campo magnético variante en el tiempo que el primero produjo va a hacer que aquí aparezca un fenómeno eléctrico, ¿vale? Y ese fenómeno eléctrico que aparece en el segundo conductor, voy a pintarlo más bien de verde, y ese fenómeno eléctrico que aparece en el segundo conductor es que aquí va a aparecer una tensión. O sea, esto ya, a mí personalmente ya me empieza como a volar un poquito la cabeza, porque la vuelta es, listo, yo creo que haya corriente por un conductor y aparece un campo magnético. Pero ahora me está diciendo a mí Maxwell, y bueno, realmente Faraday fue quien trabajó en este tema, que ese campo magnético, que además es una cosa obviamente invisible, hace que aparezca un fenómeno eléctrico en un segundo conductor que no está tocando el primero. O sea, básicamente esto es como magia, porque esto es un fenómeno invisible que ocurre en el aire, ¿sí? O sea, y es que este primer conductor puede de forma, o sea, a través de dos pasos, generación de campo magnético y luego el campo magnético entrando en este de acá, hacer que aquí aparezca un fenómeno eléctrico. O sea, yo puedo hacer que a través de un conductor se induzca un fenómeno eléctrico en un segundo conductor de forma, pues, wireless, o sea, sin tocarlo en el aire. Eso es una maravilla, eso es más. ¿Qué sucede aquí en ese segundo conductor? ¿O qué es lo que pasa ahí? Digamos, lo que pasa en ese segundo conductor es que hay una inducción de tensión. Digamos, por eso aquí yo pongo que el fenómeno que aparece en el segundo conductor, o sea, en el verde, es una tensión. Yo puedo aprovechar esa tensión si quiero, ¿no? Yo podría conectar y cerrar aquí un circuito y aprovecharla, ¿vale? Pero pues eso sería ya como el tercer fenómeno en cadena de esta explicación, porque yo tengo una corriente que varía en el tiempo, aparece un campo magnético, ese campo magnético induce una tensión en este segundo conductor, y si yo quiero cierro el circuito y aprovecho esa tensión para que fluya una corriente. O sea, son 4 fenómenos en cadena, ¿sí? Corriente, campo magnético, inducción de tensión y luego corriente. Entonces, vamos a ir por ahora hasta acá. Entonces, la tensión que aparece acá, inducida, y digamos que las ecuaciones matemáticas que describen esa tensión inducida, pues las dio Faraday en su famosa ley de Faraday. ¿Y qué dice la ley de Faraday? Dice lo siguiente, pues dice más o menos lo que estoy explicando así como en palabras sencillas, pero dice que esa tensión que aparece inducida acá, o sea, la tensión que puede aparecer en este segundo conductor, producto de un campo magnético creado, producto de una corriente que cambia en el tiempo del primer conductor, es una tensión, o más bien, Faraday lo que hizo fue definir cuánto es esa tensión. ¿Cómo puedo yo, a través de las cosas electromagnéticas que inducen esa tensión, calcularla? Entonces, Faraday lo que dijo es que la tensión inducida que va a aparecer en ese segundo conductor es proporcional, tensión inducida es proporcional a 1, el número de vueltas que tiene ese conductor. Yo aquí le ponía una espira, sale de una vueltica. ¿Por qué es necesario que haya una vueltica? Eso, a lo mejor alguien piloso de teoría electromagnética me puede explicar por qué es necesario que haya una vueltica y no solamente que esté un cable por ahí suelto. ¿Por qué es necesario darle una espira? Porque entre más espiras, pues entonces el campo va como concentrándose. Eso, bueno, eso es cierto. Ya voy aquí con la ley de Faraday. Faraday dijo, entre más vueltas, pues más grande es la tensión, ¿sí? Si esto tiene una vueltica, hay una tensión. Si tiene 10, pues tiene 10 veces esa tensión. O sea, n es el número de vueltas que hay acá. Pero la pregunta es, ¿por qué tiene que haber una vuelta? O sea, ¿por qué es necesario que el conductor tenga esa forma?
Obviamente cuando hablo de vuelta no tiene por qué ser necesariamente un círculo, pero hay una razón por la cual esto tiene que cerrar. ¿Una curva? No, es más porque tiene que haber una superficie, o sea, Ah, una superficie cerrada. una superficie cerrada. Así creo que tiene que ver con la permeabilidad del campo magnético inducido. Pues Que permite- no tanto con la permeabilidad, sino más bien con la ecuación que describe la inducción de tensión, porque es necesario digamos que si este conductor que está acá, yo no le doy una vueltica, ¿sí? Sino que simplemente lo dejo así. Entonces no hay una superficie cerrada por la cual se concentra el campo. Entonces, sí, o sea, digamos, por eso es necesario que hayan espiras, ¿vale? Ahora, lo que dijo Faraday fue, bueno, entendido que ahí aparece un voltaje inducido, pues ese voltaje es proporcional al número de vueltas que hay. Como les digo, si hay una vueltica, pues tenemos un voltaje. Si hay 10 vueltas, pues tenemos 10 veces ese voltaje. Y A es proporcional a el cambio que hay en el flujo magnético con respecto al tiempo. O sea, la derivada del flujo magnético con respecto al tiempo. Entonces, fíjense que pues esta ecuación de acá me dice muchas cosas. Me dice primero que yo puedo hacer que esta tensión crezca si le doy más vueltas a este conductor. Claramente, entre más vueltas, más tensión hay. Pero además, ¿qué tanto cambia el flujo con respecto al tiempo? Pues es proporcional a la tensión que aparece. O sea, si el flujo no cambia con respecto al tiempo, o sea que si yo tengo aquí un campo magnético que no cambia en el tiempo, pues aquí no va a aparecer tensión. O sea, es necesario, es estrictamente necesario que este flujo magnético cambie en el tiempo para que aquí aparezca tensión. Y para que este flujo magnético cambie en el tiempo, pues va a ser necesario que esta corriente cambie en el tiempo. Por eso es que yo no puedo, digamos que este fenómeno no funciona si yo le pongo una corriente en DC. Porque la corriente en DC no va a crear un campo magnético variante del tiempo. Y si esta derivada es cero, pues la tensión que aparece aquí es cero. O sea, es necesario que la corriente cambie en el tiempo para que el flujo magnético cambie en el tiempo. Listo. Esa ecuación que está ahí, que es la ecuación de la ley de Faraday, nosotros ya la hemos venido usando un montón de veces. Porque este fenómeno que está acá es el fenómeno que explica por qué las bobinas funcionan como bobinas. Lo que pasa es que aquí lo hicimos con dos conductores, pero en las bobinas realmente lo hemos hecho con un solo conductor que asimismo se induce este fenómeno. Es decir, en una bobina, por ejemplo, la primera espira de la bobina tiene una corriente, ¿vale? Una corriente que cambia en el tiempo. ¿Listo? Esa corriente que cambia en el tiempo produce un campo magnético alrededor de ella, con la ley de la mano derecha, ¿no? Que ya ustedes seguramente la han venido revisando en teoría electromagnética. Entonces, alrededor de este aparece un campo magnético. Y luego, voy a hacerlo así súper exagerado, pero aquí viene una segunda espira en la bobina. Entonces, esto que está acá es equivalente a esto. O sea, este primera espira hace lo que hace este señor, ¿sí? Genera un campito muy chiquito, de baja intensidad, variante en el tiempo, y hace que esta segunda espira de acá haga lo que está haciendo esta en este dibujo. Entonces, fíjense que aquí hay inducción, ¿por qué digo inducción? Porque estoy creando una tensión inducida, o sea, estoy haciendo esto mismo, pero lo que estoy diciendo es que este primer conductor y este segundo conductor a lo mejor pueden ser el mismo. O sea, la primera espira hace lo que hace este primero y la segunda espira hace lo que hace este segundo. ¿Listo? Bien, como esto es el mismo conductor, pues esta corriente que viene por acá también va a fluir por aquí, vemos que viene, sigue, se da la vuelta y viene por acá y crea en este segundo un pequeño campo alrededor de él, y ese campo induce en el primero también una tensión, y entonces cada una de las espiras empieza a interactuar con las que están cercanas a él. Y entonces aparece este fenómeno multiplicado pues por muchas interacciones entre cada una de las espiras de la bobina. O sea que esto de acá, como les decía, resulta que nosotros ya lo hemos venido usando un montón de veces en circuitos. Lo que pasa es que no lo hemos venido usando de esa manera como está escrito ahí, sino que a esa ecuación le hemos hecho un cambio. A lo mejor ni nos habíamos enterado que estábamos usando la ley de Faraday, pero esa ecuación ya la hemos usado. ¿Cuándo la hemos usado?
Pues la hemos usado de la siguiente manera. La ley de Faraday dice que la tensión inducida que aparece es proporcional al número de vueltas y a la variación del campo magnético con respecto al tiempo. Entonces, esta es la tensión que aparece al final en una bobina. La tensión de una bobina es el número de vueltas por la variación del campo magnético con respecto al tiempo. Pero ¿qué pasa? Que como nosotros las tensiones de los elementos las usamos en las mallas, pues sería un problema muy complicado que cuando yo pase y esté haciendo una malla y pase por una bobina, al hacer la malla diga, ah, bueno, la tensión de esa bobina es N por la derivada del campo magnético sobre el tiempo. ¿Por qué se me complica? Porque yo cuando hago las mallas lo que quiero es obtener expresiones que tengan tensiones y corrientes para poder sumarlas y restarlas y demás. Entonces, esto no me sirve. Entonces, nosotros lo que hicimos, a lo mejor sin darnos cuenta, fue decir, bueno, no escribamos esto en función del campo magnético, sino escribámoslo en función de la corriente que está entrando por la bobina. O sea, de la corriente que viene por acá. Y preferimos escribirlo de esta manera. N escribirlo así. Y fíjense que ahí estoy multiplicando por 1, ¿no? Ahí estoy multiplicando por 1, no estoy haciendo nada raro. Pero ¿por qué lo escribimos así? Insisto, porque cuando yo hago las mallas en un circuito, las tensiones de los elementos que voy encontrando me interesa que queden en función de las corrientes y de las mismas tensiones, no de los campos magnéticos. Entonces nosotros preferimos escribir la ley de Faraday de esta manera y resulta que este término que está acá, esto es el número de vueltas, o sea que eso es un número entero. Este término que está acá, que es la variación del campo con respecto a la corriente, la variación del campo con respecto a la corriente, o sea, nos describe qué tanto varía el campo magnético con respecto a la corriente. Si yo aumento la corriente, ¿qué tanto se aumenta el campo magnético? ¿Sí? Si yo disminuyo la corriente, ¿qué tanto se reduce el campo magnético? O sea, esto es un término que me relaciona cómo la corriente que fluye por acá influye en qué tanto se aumenta o disminuye este campo magnético. Recuerden que este campo magnético era necesario. Es un campo magnético que es el que produce, por ejemplo, en la primera espira, producto de que fluye la corriente, se produce, y es el que hace que en la segunda espira aparezca una tensión. Pero también es el campo magnético que aparece en la segunda espira y que hace que en la primera también se induzca la tensión. O sea, que al final es como ese campo invisible y mágico que, digamos, que hace que se conecten las espiras no solamente porque hay una corriente fluyendo en ellas, sino porque hay ese fenómeno magnético. Entonces, ¿a dónde voy? Es que este término de acá termina siendo un término que me relaciona a la corriente y al campo magnético. Y esa relación de corriente y el campo magnético, multiplicada por el número de vueltas que hay en la espira, en la bobina, es lo que hemos venido llamando desde hace rato L. ¿Vale? O sea que nosotros ya hemos venido usando la ley de Faraday. Lo que pasa es que no la expresamos en función del campo magnético, sino que hicimos una transformación para expresarla en función de la corriente. Porque B es igual a L de I de T. Esa ecuación ya la conocen ustedes. La hemos venido usando todo el tiempo. ¿Vale? Entonces, digamos, el acoplamiento magnético, o sea, acoplamiento significa como conexión entre dos cosas, ¿sí? O sea, como interacción entre dos cosas. Y magnético, que ocurre a través del magnetismo, es el fenómeno que explica qué es lo que sucede en una bobina. Por eso una bobina, que al final es un conductor, es un cable, se comporta como una bobina si está enrollada de una manera, ¿sí? Si tiene una forma particular, pero si usted la desenrolla, deja de comportarse como bobina, ¿sí? O sea, la bobina no es que sea inteligente y sepa que si usted la pone de una forma tiene que funcionar de una forma y si la pone de otra como otra. Si usted la enrolla es bobina y si la desenrolla es resistencia. La bobina no tiene inteligencia para saber eso. Pero enrollarla hace que aparezcan las superficies cerradas de cada uno de esas espiras y por lo tanto que hayan superficies por las cuales va a pasar el campo magnético variante en el tiempo que las otras espiras producen
y se induzcan tensiones en cada una de ellas. Y al final, la suma de esas pequeñas tensiones haga que aparezca la tensión total de la bobina. O sea, la forma del material, la forma como está dispuesto el material, la forma como se pone el conductor, importa completamente. Importa porque las superficies cerradas hacen que este fenómeno de inducción que aparezca. Entonces, el acoplamiento magnético es, digamos que es la explicación de por qué las bobinas funcionan como bobinas, ¿sí? ¿Por qué razón un cable puesto de una forma diferente funciona como bobina y desenrollado funciona como resistencia, ¿vale? Ahora, lo que vamos a ver en este tema es tratar de aprovechar este fenómeno electromagnético, pero para conectar dos bobinas. Ya no solamente un solo conductor que está conectado entre sí mismo, sino hacerlo, en efecto, entre dos conductores separados, o sea, dos bobinas diferentes. Si los acercamos lo suficiente, si ponemos dos bobinas en el aire o en un material que favorezca la transmisión del campo magnético, pues lo que va a aparecer es que la bobina 1 y todas sus espiras van a tener alrededor suyo un campo magnético, ¿vale? Que si acercamos lo suficiente otra bobina, pues podría generar aquí el acoplamiento, la tensión inducida. Y eso es lo que vamos a tratar nosotros de modelar en este tema. Este principio de que una bobina, a través del campo magnético que se genera en ella, haga que aparezca una tensión en otra bobina, es digamos, muy importante, porque es el principio de la física que hizo que los transformadores existieran. ¿Qué son los transformadores? Nosotros vamos a empezar con bobinas acopladas magnéticamente, pero las bobinas acopladas magnéticamente al final son el principio por el que funcionan los transformadores. Los transformadores son esas máquinas, esas cajas grandísimas que hay en los postes, que tienen como objetivo subir o bajar la tensión. ¿Listo? Ese poste, ese mamotreto, esa caja así grandísima, metálica, que usted ve en el poste, en la esquina de su casa o por allá en su conjunto residencial, tiene por dentro un transformador que tiene como objetivo hacer que la tensión se reduzca o que la tensión se aumente. Y funciona con esta lógica. Por un lado, viene conectado una corriente a una bobina. Esa bobina va a generar un campo magnético. Ese campo magnético va a entrar en una segunda bobina. Y gracias, digamos que por el fenómeno que describe la ley de Faraday, aquí va a aparecer una tensión. Y entonces, la clave es que si esa tensión depende proporcionalmente del número de espiras que hay, pues yo puedo jugar a poner más o menos espiras aquí en esta segunda para hacer que la tensión que aparezca aquí sea más grande que la que hay acá o más chiquita. ¿Sí? Y con eso, pues puedo subir o bajar la tensión. Y subir o bajar la tensión es súper importante, porque si los transformadores no existieran, el sistema de potencia, como lo conocemos hoy en día, no podría existir. O sea, la única manera por la que es posible transmitir desde puntos de generación en todo el país la energía eléctrica hasta su casa es que antes de transmitirla, la tensión se puede subir. Si la tensión no se pudiera subir a 50.000 voltios o a 100.000 voltios, pues no sería posible transmitirla porque habrían demasiadas pérdidas. Entonces, que yo pueda subir la tensión es lo que permite que se pueda transmitir, y luego, obviamente, hay que volver a reducir la tensión, porque usted, imagínese donde el enchufe de la casa puede ser a 50.000 voltios. Sí, o sea, pues tocaría como, no sé, tener electrodomésticos gigantísimos, ¿sí? Como con un montón de protección, y además sería muy inseguro, porque usted se pega un corrientazo ahí y chao, ¿sí? Se quedó chamuscado. Entonces, que usted pueda subir o bajar la tensión es lo que hace que el sistema de potencia sea como es hoy en día. Entonces, los transformadores son muy importantes para él. Bueno, aterrizando la idea. Entonces, ahora borrar acá. Señor. Cuando ya sea cuando el campo magnético del rojo que usted ha dibujado ha afectado al negro,
y en el negro aparece la tensión, ahí aparece también una corriente. Si usted cierra el circuito, sí. Y eso es lo que voy a hacer a continuación. Aparecería una corriente, esa corriente hace que aparezca el otro, ¿sí? Ese es el fenómeno que vamos a ver. Entonces vamos a empezar a mirar eso poquito a poquito. Entonces tenemos, pues, dos bobinas. Vamos a poner aquí una de color negro y una de color azul. Listo. Y entonces, esta bobina de acá, digamos que nosotros la estamos sometiendo a una corriente que cambia en el tiempo. Que en principio podría ser, por definición, cualquier forma de corriente que cambie en el tiempo, pero pues pongámosle aquí que sería una corriente en AC, ¿no? Que es con lo que vamos a estar trabajando por lo general. ¿Vale? Entonces, aquí viene una corriente que cambia en el tiempo. Entonces, en esta primera bobina, yo voy a pararme primero en la bobina negra. Que exista una corriente que cambie en el tiempo, pues va a hacer que aquí aparezca una tensión, la tensión de la bobina, ¿no? En el dominio del tiempo, esa tensión de la bobina, vámonos a bobina 1. Esa tensión de la bobina es igual a L por la derivada de la corriente que fluye por ella. ¿Listo? Esto está en el dominio del tiempo. Voy a escribirlo también aquí abajo, todo en el dominio fasorial. En el dominio fasorial porque vamos a asumir que tenemos que es una fuente en AC. ¿Listo? Si fuese una corriente que cambia en el tiempo que no es AC, pues no podríamos dar los fasores, ¿no? Pero No podría cambiar el tiempo. no, sí puede cambiar el tiempo porque una corriente que cambia en el tiempo podría ser, por ejemplo, esto. Eso cambia en el tiempo, es una corriente que cambia en el tiempo. Pero no es sinusoidal. Entonces yo no puedo sacarle un fasor a eso. Pero bueno, con cosas así raras, no nos solemos meter en circuitos 2. Listo, entonces fasorialmente la tensión que aparece. Sí, no, eso es lo que vienen cosas, que vienen cositas. Listo. Entonces, en el dominio fasorial, pues la tensión que hay ahí en esa bobina 1 es igual a, si en el tiempo es L la derivada de la corriente del dominio fasorial, ¿cómo es que es? La verdad, Sí. ¿Cómo es la expresión de la tensión de una bobina del dominio fasorial? Pues, la Z de la... ¿De la bobina qué es? De la bobina por la corriente que... ¿Y cuánto es la Z de la bobina? ¿Dominio fasorial? J omega L. J omega L. Por la corriente. Esto que está acá, esto es haber pasado esto al dominio fasorial. ¿Por qué razón? Porque es derivada de la corriente. O sea, ¿dónde aparece la derivada de la corriente acá? Aparece en que, como asumimos que estamos en AC, entonces los fasores, multiplicar por J omega es derivar. ¿Y por qué multiplicar por J omega es derivar? Si quiere, pasemos por el dominio de la frecuencia S para recordarlo, ¿no? El dominio de la frecuencia S, una derivada es S por I. Entonces, si yo me vengo para acá, esta S se convierte en J omega. Este es otro. Con el dominio de la frecuencia S no me voy a meter. ¿Por qué no me voy a meter por ahora? Porque el dominio de la frecuencia S, ¿para qué es que me sirve? En una frase. ¿Para qué sirve el dominio de la frecuencia? ¿Para qué van a usar ustedes el dominio de la frecuencia S en sus vidas? Hacer las cosas más fácil. Sí, pero exactamente qué cosas. Hay un fenómeno que es el que nos interesa analizar, el dominio de la frecuencia S. Resonancia. No, resonancia del dominio de la frecuencia omega. Transitorios. Los transitorios, cuando algo cambie, hayan transitorios, analizamos el dominio de S. Por ahora no me voy a meter con ese porque aquí no hay interruptores cerrándose, fuentes apagándose. Estamos en el estado estable, por eso no voy a usar el dominio de la frecuencia. Listo. Entonces, volviendo aquí al tema. Bueno, tenemos una corriente que cambia en el tiempo, aquí aparece una tensión. Entonces, lo que decíamos es que, pues, aquí, haciendo como un pequeño esquema constructivo de esa bobina, en cada una de esas espiras va a estar fluyendo una corriente que cambia en el tiempo y por lo tanto va a aparecer un pequeño campo magnético que cambia en el tiempo alrededor de cada una de esas espiras. Y como aparecen todas, pues toda la bobina tiene un campo magnético alrededor suyo. Entonces, vamos a suponer que estas dos bobinas están suficientemente cerca como para que
el campo magnético de la primera entre en la segunda bobina. ¿Listo? Entonces, ¿esto qué va a producir? Pues va a producir que aquí aparezca una tensión en este elemento. Fíjense que este circuito, por ahora, yo lo tengo, aquí está abierto. O sea que si aquí aparece una tensión, no puede fluir corriente. Simplemente es una tensión. Yo la puedo medir, pero no hay corriente porque el circuito está abierto. ¿Listo? ¿Cuánto va a ser esa tensión que aparece allí? Listo. Entonces aquí tenemos la tensión en el tiempo de la bobina 2. Entonces, la tensión que aparece en esa segunda bobina por la que todavía no fluye corriente va a ser igual a, pues si la ley de Faraday me dice que la tensión inducida es igual al número de vueltas que tiene la bobina por la derivada del campo magnético con respecto al tiempo, pues esto es lo que va a aparecer aquí. Pero no lo voy a dejar escrito en términos de campo magnético porque no me sirve para hacer la malla y los nodos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a escribir esto en función de la corriente. ¿Pero qué corriente? La corriente que está generando que aparezca esa tensión. ¿Vale? ¿Cuál corriente está generando que aparezca esta tensión en la bobina azul? La que está por aquí en la bobina negra o corriente 1. Entonces lo que voy a hacer es a escribir esto en términos de esa corriente. ¿Por qué en términos de esa corriente? Primero, porque es la corriente que creó el campo en la bobina negra, que permea a la bobina azul para que aparezca la tensión en la bobina azul. O sea, es como la corriente generadora, la corriente que hizo que aquí apareciera campo, el campo que permea esta bobina y que aparece la tensión. O sea, que es la corriente sí, la generadora de todo este fenómeno que estoy explicando. Y el campo que nos interesa, pues lo vamos a llamar campo 1, 2. ¿Y qué significa ese 1, 2? Significa la componente del campo de la bobina 1, este rojito, que está alcanzando a entrar en la bobina 2. Porque no todo va a poder entrar, digamos, el campo, pues, su intensidad aumenta o disminuye dependiendo de qué tan cerca estoy de esta bobina. Entonces, yo realmente esta bobina la tendría que poner súper cerca para que eso pudiera ocurrir. Entonces, cuando digo 1, 2, me refiero a el campo que hay de 1, la bobina 1, y que está pudiendo entrar en la bobina 2. Entre más lejos esté la bobina 2, pues menor va a ser ese campo, y por lo tanto, pues la tensión inducida aquí va a ser mucho más chiquita. ¿Listo? Entonces, esto que está acá, que es, revisemos bien la nomenclatura que tiene. Y realmente esta N, ¿qué sería? ¿1 o 2? ¿Y por qué? O sea, ¿esta N qué es? Número de vueltas de bobina. ¿Pero de cuál bobina? ¿La negra o la azul? La azul, ¿cierto? La azul porque estoy parado acá. Ah, ¿qué número es? Claro. Entonces, esto es el número de vueltas de la bobina azul multiplicado por esta derivada, que es ¿cuánto campo se crea en la 1 y entra en la 2? Con respecto a la corriente que está generando todo este proceso que usted está escribiendo, que es la corriente 1. Entonces, a este término de acá, así como este proceso muy similar hicimos en la bobina, le vamos a llamar M12. Y M12, 1,2 porque es lo que se crea en 1 y entra en 2, y la M la vamos a llamar, o sea, la L, cuando hablamos de una sola bobina, la llamamos inductancia, y la M aquí la vamos a llamar autoinductancia. Y entonces, la tensión que aparece en esta segunda bobina es igual a la autoinductancia 1, 2, o sea, todo se genera en 1, pero aparece en 2, por la derivada de la corriente que la está generando, que es la 1. Por las cosas que tenemos en expresión, usted llamó a eso L, ¿no? Sí. Bueno, L era número de vueltas de esa bobina por la derivada del campo de esa bobina por la corriente de esa bobina. Ahora aquí aparece el término 2 en algunas cosas porque las cosas se generan en 1
y luego entran en 2. Ok. Pero entonces, ¿qué unidades tiene M? También Henry's. El Henry's, ¿sí? Porque es lo mismo, son vueltas por la derivada, sí, es como la misma forma, solamente que simplemente le ponemos los subíndices diferentes para indicar en dónde está ocurriendo cada fenómeno. Pero M también es en Henry's. ¿Listo? Por la derivada de la corriente que lo está generando. Ahora, si... Voy a poner un poquito más acá. P2. Vamos a escribirlo en el dominio factorial. A ver, pensemos. Si una ecuación en el tiempo, L por la derivada de la corriente se convierte en esto, pues ¿cómo creen que va a ser esta expresión en el tiempo convertida al dominio factorial? Pues también la corriente, pero multiplicado por M en el dominio factorial. O sea, J omega M12. J omega M12 multiplicada por O la corriente. corriente 1. Listo, aquí también pongámosle corriente 1 para... Aquí. Aún. Listo. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Qué pasaría si se tocaran? ¿Qué? ¿Qué pasaría si se tocaran? Bueno, si los dos, físicamente las dos bobinas se tocaran, pues lo que pasa ahí es que ya empieza a haber conexión eléctrica. Entonces a lo mejor el circuito se modifica. Vamos a complicarnos. Qué chimba. Es que siempre tenía esa pregunta. Qué divertido, ¿Cómo hace qué para divertido. que no se toquen desde, o sea, Bueno, ¿qué cosa puede pasar? digamos, si físicamente yo tuviese dos bobinas así destapadas y entonces las acerco tanto que tocan, pues lo que podría pasar es que, si, dependiendo de dónde se toquen, pues entonces esto físicamente quedaría como así, como una bobina que se parte en dos porque está siendo tocada en un punto y por aquí queda una segunda bobina acá. O sea, una cosa así, como que eléctricamente. Claro, lo ideal no es que se toquen porque lo ideal es que el fenómeno sea completamente, digamos, magnético. Sí, sí, sí. Ahora, bueno, la pregunta me sirve de paso para comentar algo interesante y es que entre más cerca estén, pues más campo generado en uno entra en dos, es lo lógico. Nosotros en los transformadores queremos que todo el campo posible de uno entre en dos. Y entonces tenemos varias opciones y varias cosas que hacemos para que eso ocurra. Uno, no vamos a dejar las bobinas en el aire, porque el aire no es precisamente como el ambiente que mejor favorece la transmisión del campo magnético. Entonces, ¿qué hacemos en los transformadores? Cuando ponemos la bobina 1, bueno, mejor pintémoslo constructivamente. Cuando tenemos la bobina 1, esa bobina 1 la ponemos en un elemento ferromagnético. O sea, enrollamos físicamente la bobina en unas láminas de un material que favorezcan la transmisión del campo magnético. Entonces, todo el campo magnético que se genera acá se viene por este material y yo lo aprovecho para la bobina. Porque si lo dejo en el aire, necesito juntarlas demasiado. Uy, pero ¿y la corriente no se pasa por ese No. magnético? No. ¿Por qué no? No porque el material, por varias cosas. Primero, porque también estas bobinas de acá no siempre están como destapadas. Muchas veces van con una laca, ¿sí? Ligeramente y esa laca Es como un recubrimiento. las aísla eléctricamente, pero igual deja que haya campo magnético alrededor. Claro. Y otra cosa que se hace es que este material se construye, o ese mamotreto que está atrás se construye de una forma en particular, y es que su estructura son pequeñas láminas, o sea, como si usted cortara una lámina y luego cortara otra laminita detrás, así, con esa misma forma, y otra lámina y las pegara. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque constructivamente hacerlo así favorece la transmisión del campo magnético. Todo está pensado para que ese elemento que se llama el núcleo transmita el campo magnético. Ya luego, otros fenómenos que ocurren es que
ese núcleo se calienta mucho. Y entonces, para evitar que se caliente tanto y no se vaya a dañar, lo que se hace es que se sumerge todo esto dentro de aceite. O sea, muchas de las cajas de los transformadores que ustedes ven en los postes están completamente llenos de aceite por dentro. O sea, está sumergido el transformador ahí. ¿Por qué? Porque el aceite permite regular la temperatura de una mejor manera. Y eso está sellado con aceite. O sea, si usted abriera, pues hay aceite caliente. O a veces los transformadores, cuando ya están viejos, se empiezan a filtrar y se empieza a escurrirse el aceite. ¿Y el aceite también tiene algo que ver con la magnetización? ¿O simplemente para efectos refrigerantes? Yo creo que su principal motivo es la refrigeración. Luego, De lo mismo que había en un motor. hablaremos más de transformadores, veremos unos videos como para ver esto, no en dibujitos, sino por lo menos animado, que se entienda mucho mejor. Pero bueno, digamos que esto es lo que podría pasar allí. Ahora, continuando con nuestra explicación de este fenómeno, vamos entonces a meterle pues más complejidad, porque yo decía que este segundo elemento está abierto, entonces si está abierto no hay corriente, pero a mí ¿para qué me sirve tener una tensión si no la uso para nada, ¿cierto? Entonces, vamos a suponer que yo voy a aprovechar esta tensión que aparece aquí, una tensión que apareció por transmisión inalámbrica, porque estos dos no se están tocando, pero el campo magnético que crea este permea el segundo, o sea que de forma inalámbrica estoy transmitiendo energía, pues estoy haciendo que aparezca una tensión, ¿no? Pero ahora la voy a usar para que eso no quede ahí en el aire y no sirva para nada. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues voy a conectarle algo acá, una carga, lo que sea. Entonces, si yo cierro ese circuito, pues entonces aquí ya va a aparecer una corriente. ¿Vale? Pero entonces, ¿qué pasa? Si aquí ya aparece una corriente, esto de aquí, esto que de acá que es una bobina, pues ya va a tener corriente fluyendo por todos sus elementos, por todas sus espiras, y entonces, pues lo que va a pasar es que la corriente que fluye por cada una de sus espiras crea un campo magnético que induce a la siguiente y a la siguiente y a la siguiente, y al final, pues esto también se comporta como una bobina. Es decir, antes la tensión que había aquí era esta componente que dependía completamente de lo que la 1 inducía en la 2. Pero ahora que se cierra el circuito y hay corriente fluyendo por acá, significa que este señor de aquí, además de esta componente, va a tener también una componente de su tensión que depende de su propia operación como bobina. ¿Es autoinducción? Sí, pues sí, o sea, una bobina, todas las bobinas que ya hemos venido trabajando siempre se autoinducen, porque una bobina autoinduce cada una de sus espiras y por eso funciona como bobina. Claro, uno tampoco, cuando uno está haciendo el circuito, no dice como, bueno, aquí hago la malla y viene la autoinducción de la bobina, no, o sea, sí, es una bobina, punto, ¿sí? Porque de hecho, bueno, yo creo que no vamos a alcanzar a verlo, existen elementos que se llaman autotransformadores, que es hacer un transformador no con dos bobinas, sino con una sola. Pero bueno, eso miramos eso. Entonces, ahora aquí aparece una corriente y por lo tanto, la tensión que hay acá ya va a tener como una componente que se debe a su propia operación como bobina. ¿Y cómo es esa ecuación? Pues la ecuación de la tensión de esta bobina es L2 por la derivada de la corriente de 2 en el tiempo. Porque es, ¿sí? Entonces miren que aquí aparecen dos componentes. Esta componente de acá, que es la que ya veníamos, que ya conocíamos desde siempre, la vamos a llamar componente propia. Y a esta de acá, que es lo nuevo, esto ya lo conocían ustedes, lo nuevo, a esto le vamos a llamar componente mutua. ¿Sí? Propia porque es la tensión que aparece por ser una bobina, y mutua porque es la tensión que aparece producto de que otra bobina se le acercó lo suficiente e indujo una tensión. ¿Listo? Este término de componente propia, entonces aquí aparecería como J omega L2 por I sub 2. Voy a una pregunta, ¿no? Esa corriente I2 no le campo y afectaría también a la 1. Claramente, eso es lo que nos hace falta. Entonces, esta corriente hace que aquí aparezca un campo y ese campo hace que aquí aparezca una componente mutua. Y entonces aquí me hace falta otro término.
Este era el propio de la 1. Y este de acá que vamos a escribir es el mutuo. ¿Y ese término cómo va a ser? M21 por D, Eso, vamos a tratar de traerlo de allá con mucho cuidado. Va a ser M21 por D2. de 2 de T. ¿Por qué 2? Porque esto lo está generando la corriente 2. Y entonces, el otro término que aparece aquí va a ser J omega M21 por I sub 2. A ver, detallitos para entender muy bien esto. Primero, la componente propia de la bobina 1 depende de la corriente que pasa por ella. Por eso aquí tenemos I sub 1. ¿Listo? Y de la L, bueno, esa L es L1, es ella misma. La componente mutua de la bobina 1 tiene que depender de la corriente del otro lado. Por eso depende de I sub 2. Ahora, en la bobina 2, la componente propia de la bobina 2 depende de la corriente que pasa por ella. Por eso aquí está I sub 2. Fíjense que esta es la propia, ¿no? Y la componente mutua que aparece en la bobina 2 depende de la otra corriente. Por eso aquí aparece I sub 1. Listo. A continuación se vienen 3 actos de fe de ustedes hacia mí. Tienen que creer en mí en estas 3 cosas que le voy a decir. ¿Listo? Una de ellas, fijo, de pronto ustedes van a averiguar por qué es así. ¿Listo? Por ahora se las voy a dar, les voy a decir, y ustedes me van a creer. ¿Listo? Y luego vamos a entender por qué. Porque es que eso nos va a permitir tener el modelo e ir directo al modelo. Es decir, al ejercicio difícil que quiero que hagamos hoy planteado para entender el tema como una forma más efectiva. Entonces, primer acto de fe. Primero, la componente propia de la bobina, por ejemplo, 1, es esta. La mutua puede ser positiva o negativa. ¿Qué significa eso? Que la mutua puede ayudarle a la propia a crecer, o la mutua puede ir en contra de la propia y hacer que sea más chiquita. ¿Sí me entienden? Por ejemplo, si no existiera el circuito azul, aquí tenemos 50 volts. Cuando yo le meto el circuito azul, aparecen las componentes mutuas y eso. Estos 50 volts pueden o ser menos o más. O sea, los 50 volts se hacen más chiquitos, menos de 50, o se hacen más de 50. ¿Y por qué? Porque la mutua puede ser o positiva o negativa con respecto a la propia. ¿Listo? O sea que aquí, en esta ecuación, la mutua puede ser más o menos. ¿Qué la hace más o menos? Eso sí se los voy a explicar en 10 minutos. Después de esto. Listo. Lo mismo acá. La propia es positiva y la mutua puede ser positiva o negativa. Puede ayudarle o ir en contra de él. Eso, las razones por las que eso se da son constructivas. Cómo el campo entra y cómo vienen las espiras de la otra. Entonces, primera cosa, acto de fe. Entonces, primero, más o menos de la componente 1. Segundo acto de fe. M1, 2 es igual a M2, 1. Ese me lo creen fácil. Me lo creen fácil y yo creo que de todos es el más jodido de creer. Porque imagínense, M12, ¿qué era? M12 era el número de espiras que hay en 2 multiplicado por la derivada del campo que se genera en 1 y entra en 2 con respecto a la corriente de 1.
O sea, imagínense eso. Eso era esto, y el otro es el número de espiras en 1 multiplicado por la derivada del campo que se generan 2, que sí, súper complicado. Pues son iguales. Pues sí, porque por la parte de la derivada del campo magnético. Sobre todo, sí, ¿no? Y ambas van multiplicadas por el número de espiras de cada lado, imagínense. Si las espiras de 1 son 10 y la de 2 son 2 millones, yo le digo, mire, allá 10 y aquí 2 millones. Pero eso multiplicado a lo mismo. Eso está jodido de creer. Sí, Pero bueno, créanme. Pues a mayor número de vueltas se genera más campo, ¿no? Por ahí va la cosa. Por ahí va la cosa, porque es que esto es una derivada. Esto era, a ver, M12 es N2, la derivada del campo que se genera en 1 entra en 2 multiplicado por la corriente 1. Entonces, aquí la vuelta es que esto es ¿qué tanto influye la corriente que va en 1 en el campo que de 1 entra en 2? ¿Okay? Entonces, hay un juego entre el número de espiras, porque la 2 está dejando que el campo generado en 1 entre en él. Bueno, al final, lo que una cosa hace chiquita, la otra hace grande y terminan siendo lo mismo. Listo. Y tercer acto de fe. Este me lo van a probar ustedes, porque, bueno, el 2 y el 3 están en todos los libros. Todos los libros tienen esa demostración. Y el 3 ustedes lo van a tener que buscar en un libro y presentarme. Es muy sencillo. Y es que, bueno, si M1 y M12 es igual a M21, pues llamémosle M a eso. O sea, solamente hay un M entre dos bobinas. M. Entonces el 3 es que M tiene un valor máximo. No puede ser cualquier número. Y que M tiene que ser menor o igual que la raíz de L1 por L2. Eso en cualquier libro de circuitos eléctricos está demostrado. Porque M no puede ser cualquier número, sino que depende de L1 y L2. Recuerden qué es L1 y L2. L1 y L2 son términos que dependen de las vueltas que tiene cada bobina y de qué tanto constructivamente se genera campo con respecto a la corriente que fluye en él. ¿Sí? O sea, es como una cosa muy constructiva. Esta es la tercera cosa que quiero que me crean por ahora. Listo. Bueno, ahora vamos digamos esta segunda está difícil de creer, pero fácil de entender, porque es la M1 y M2, M12 y M21 son iguales, o sea que entre dos bobinas hay una M, punto. Y esto de acá, pues esto es más como cuando le demos valores. Entonces, pues acá aparecen dos elementos importantes, que son, entre dos bobinas que están acopladas magnéticamente, hay un valor de M. O sea, yo tengo una bobina que tiene un valor de una inductancia, otra bobina que tiene un valor de inductancia, pero entre ellas dos hay un M. M, ¿qué unidades tiene? Ya lo habíamos dicho. Henrys. ¿Listo? Entonces, pues, lo que les voy a presentar ahora es cómo en los circuitos se representa el acoplamiento entre dos bobinas. Y el acoplamiento entre dos bobinas se representa de la siguiente manera. Voy a hacerlo aquí para no borrar. El acoplamiento entre dos bobinas se representa de la siguiente manera. Y es, tengo una bobina 1. Tengo una bobina 1. En algún lugar de un circuito. Tengo una bobina 2 en algún lugar de un circuito. Entonces, el modelito o la representación en circuitos de cuando dos bobinas están acopladas magnéticamente se hace de la siguiente manera. Y es que se pone una flecha entre las dos bobinas. Esa flecha me está diciendo, esta bobina está acoplada magnéticamente con esto. O sea, están lo suficientemente cerca como para que el campo magnético que se crea en una permee a la otra. Y el circuito me debe indicar cuál es el valor de M de ese acoplamiento. Porque como M12 es igual a M21,
pues me deben dar ese valor. Ahora, yo les decía aquí en el punto 1 que las componentes mutuas pueden ser positivas o negativas con respecto a las componentes propias. O sea, esta mutua de acá, bueno, aquí sería positivo o negativo también, en mi tiempo. Esta mutua de acá puede ir en favor de la propia o puede ir en contra. Puede sumarle o puede restarle. Puede hacer que la propia crezca o se disminuya. Entonces, digamos que el hecho de que la mutua sea positiva o negativa depende principalmente de cómo están dispuestas físicamente esas bobinas. Si una bobina está enrollada en un sentido y la otra en el otro, el campo entra, hace que la corriente vaya para un lado, etc. O sea, que eso es una cosa constructiva. Como en los circuitos, las bobinas se representan así, y a mí esto no me muestra el sentido en el que está enrollada las espiras de una bobina, sino es un dibujito muy sencillo, un esquemita, digamos que es una representación del modelo de la bobina, y no me dice en qué sentido está, ¿no? Los sentidos y cómo eso influye en los signos de las componentes mutuas se va a representar a través de un par de puntos. O sea, que siempre que hayan dos bobinas acopladas magnéticamente, tienen que ponerse un puntico en cada una de esas bobinas. Y esos puntos me van a permitir a mí saber si las componentes mutuas son positivas o negativas con respecto a las propias, interpretándolos de una manera. Y esa interpretación se llama la ley del punto. Y la ley del punto la van ustedes a copiar porque se la tienen que aprender. ¿Por qué la tienen que aprender? Porque cada vez que salga un punto en un circuito, ustedes van a tener que aplicar la ley del punto para interpretar esos puntos, ¿qué significan? Pues la ley del punto dice lo siguiente, todo el mundo saca una hoja y anota lo que le voy a dictar. Entonces, ley del punto dice lo siguiente. Si la corriente de la bobina 1 entra por el punto, coma, la tensión inducida en la bobina 2 es positiva hacia el punto. Si la corriente de la bobina 1 entra por el punto, coma, la tensión inducida en la bobina 2 es positiva hacia el punto. Esa es la ley del punto. ¿Qué? Ah, no, lo siento. Creo que fue para todos. Sí, lo siento. Estaba repitiendo. Esa es la ley. Entonces, ya eso es, la voy a volver a leer. Si la corriente de la bobina 1 entra por el punto, la tensión inducida en la bobina 2 es positiva hacia el punto. Esa es la ley del punto. Esa ley que vamos a empezar a trabajar hoy me trata de explicar a mí qué significa que los puntos estén puestos acá y cómo eso me va a decir a mí si este signo es positivo o negativo. Básicamente eso. ¿Listo? Entonces vamos a aprender hoy a usarla y a llevarla a nuestro modelo. Entonces, y creo que aquí arriba también les pasó lo mismo, pasaron derecho. Entonces, vamos a irnos directamente a un ejercicio, digamos, complejo como ejercicio, pero vamos a plantearlo para, digamos, para aprender la ley del punto de una vez en algo pro. Entonces, en la plataforma, por favor, ingresen a la pestaña de complementos magnéticos y hay un PDF que se llama ejercicio de clase. Es el ejercicio de clase que vamos a hacer a continuación para aprender a hacer la ley del punto. O sea, de una vez vamos a lo pro, ¿sí?
este ejercicio está acá. Es este. ¿Listo? No hace falta que lo copien, porque se van a demorar media hora copiando. ¿Listo? Solamente lo vamos a plantear con ustedes. Porque así vamos a aprender a hacer la ley del punto directamente en un ejercicio pro. Entonces, lo primero que quiero que vean en ese ejercicio es que hay varias bobinas. En el ejercicio hay 4 bobinas. De cada bobina me dan su valor de L. Bueno, realmente el ejercicio, si lo miramos con cuidado, el ejercicio ya está puesto en el dominio fasorial. Entonces, realmente no me dan el valor de L, sino me dan el valor de J omega L directamente. ¿Listo? Voy a borrar el tablero y lo vamos a plantear. Es que me gusta, me parece interesante comenzar así con un ejercicio todo satánico de una vez. ¿Sí? Porque si lo hacemos hoy bien y lo interpretamos bien, entendemos la ley del punto de una vez con algo contundente. Entonces, lo primero que quiero que vean es, el circuito está en AC, ya está en el dominio fasorial. ¿Cómo sé que está en el dominio fasorial? Porque la fuente del T10 a 0 es un fasor. Y, como les decía, digamos, a mí de cada bobina me tienen que dar el valor de L. Pero como este es un circuito en el dominio fasorial, pues ya me están dando directamente la impedancia de las bobinas. ¿Por qué sé que me están dando la impedancia de las bobinas? Porque está en el J. O sea, por ejemplo, la bobina de arriba, que está allá arriba, en la parte de arriba, dice 2J. Si es 2J, pues es porque ya me están dando la Z. ¿Sí? O sea, que este 2J realmente es J omega por la L de esa bobina. Y ya de todos los elementos ya me están dando la J omega L. Ahora, miremos que esas 4 bobinas tienen unos acoplamientos, ¿no? O sea, tienen unas flechitas que me están diciendo que las bobinas entre sí están acopladas de alguna manera. Por ejemplo, aquí esto me está diciendo que esta bobina de 2J está acoplada con la bobina de 4J, esas dos, y el acoplamiento que hay entre ellas es 0.1J. Ojo, el acoplamiento es M, ¿vale? Pero fasorialmente, ya habíamos encontrado los modelos, yo voy a usar es J omega por M. O sea que ese 0.1J que ya me están dando ahí, no es la M solita, sino es ya va multiplicado por omega y ya va multiplicado por J. ¿Por qué lo sé? Porque tiene la J ahí. ¿Sí? Ese esquemita me está mostrando que, por ejemplo, esta bobina de 2J está acoplada con esta de 6J y su acoplamiento tiene un valor de J omega M de 0.2J. ¿Sí? Que esta está acoplada con esta de acá abajo. Que esta con esta. ¿Sí me entienden? Eso es lo que hacen esas flechas. Los puntos los vamos entonces a aprender a leer a continuación. Entonces, cuando yo tenga un circuito con un dominio fasorial, porque están AC con acoplamientos magnéticos, lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a interpretar los puntos y para eso vamos a usar el siguiente modelo de las bobinas acopladas magnéticamente, que es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, digamos, antes de comenzar a desarrollarlo en el ejercicio, digamos que yo tengo 2 bobinas, una negra, una roja. Ellas tienen un acoplamiento M. Esto es L1 y esto es L2. Cuando estamos trabajando en el dominio fasorial, pues, como en este caso, a mí me podrían dar no L1 sino J omega por L1, no L2 sino J omega por L2, y no M sino J omega por M. ¿Sí? Que es lo que me están dando acá. Entonces, una bobina, por ejemplo esta de acá, digamos, su acoplamiento se va a representar de la siguiente manera.
Ya vimos que una bobina siempre tiene, una bobina que tiene un acoplamiento, tiene una tensión que tiene una componente propia y una componente mutua. Entonces, el modelo que me va a representar eso es el siguiente. Esa bobina tiene una componente propia, digamos, supongamos que aquí viene una corriente 1. Entonces, esa bobina va a tener una componente propia que voy a representar con la misma bobina que hay ahí. ¿Por qué? Porque la tensión que aparece en este elemento, que es la componente propia, la tensión, esta tensión que aparece acá en ese elemento es J omega L1 por I1. Pero también va a aparecer una componente mutua. Y entonces la componente mutua, que es el otro término de la tensión, lo vamos a representar con una pequeña fuente. Y esa fuente es una fuente dependiente, porque es la fuente que me va a representar el fenómeno de la inductancia mutua. ¿Y esa fuente qué valor va a tener? Si miran las ecuaciones que habíamos encontrado hace un momento, pues esta fuente tiene que tener un valor de J omega M1, bueno, M, o sea, la inductancia aquí con respecto a esta, pero esa fuente no va a depender de I1, sino va a depender de la corriente de la otra bobina que está generando la inducción. Por eso es una fuente, porque no depende de la corriente que fluye por acá, sino depende de la corriente de la otra. ¿Vale? Entonces aquí va a estar la corriente que fluye en la otra. Y las polaridades de esta fuente, o sea, más acá, menos acá, o al revés, la vamos a poner interpretando la ley del punto. Entonces, ¿a dónde voy? Cuando las bobinas que veníamos nosotros manejando en nuestra asignatura no tenían inductancia mutua, pues esto no existía. Ahora que tiene inductancia mutua, esta bobina yo la reemplazo, o sea, yo quito la bobina que tengo aquí con esta flecha, la quito y la voy a reemplazar por este modelo que tiene una bobina normal como las que hemos venido manejando hasta ahora y tiene una fuente que describe el impacto que tiene este acoplamiento. Si la bobina tiene 10 acoplamientos o más de un acoplamiento, pues va a ser una bobina normalita sin acoplamiento más 10 fuentes. ¿Sí me entienden? Cada fuente de estas representa el impacto que tiene el acoplamiento en esa bobina con respecto pues a las otras bobinas con las que está acoplado. Entonces vamos a hacer eso en el ejercicio ese pro que está allá. Pues ahora sí, borro. Y vamos al ejercicio. Entonces. Listo, entonces voy a empezar a pintar el circuito que tenemos. Entonces primero tenemos por aquí una fuente de 10 a 0. ¿Listo? Después de esa fuente de 10 a 0 viene, bueno, voy a empezar por la de arriba. Aquí tenemos una resistencia de 1. Por aquí arriba viene una bobina, ¿no? Una bobina de valor 2J. Entonces, esa bobina tiene varios acoplamientos. Y lo que nosotros vamos a tratar de hacer es a pintar nuevamente el circuito, eliminando esos acoplamientos, pero no simplemente porque los borramos, sino porque los representamos a través del modelo de la fuente que les acabo de enseñar. ¿Vale? Aquí, bueno, el circuito va a pintarlo más o menos así completo. Por aquí viene otra bobina. Por acá hay otra, ¿cierto? Hay otra. Acá hay otra. Aquí hay ¿qué? Una resistencia. Y arriba hay corrector. Listo, una cosa más o menos así. Listo, simplemente lo hice así para distribuir el espacio en mi tablero.
Entonces, lo primero que vamos a hacer es a ponerle nombres a esas corrientes. ¿Listo? Porque hay que saber cuál es I1, cuál es I2, cuál es I3. O sea, le vamos a poner nombres a las corrientes. ¿Quién define esos puntos? ¿El fabricante de los modelos? No tanto el fabricante, cómo estén dispuestas. Porque usted podría tener dos bobinas constructivamente puestas de una manera, usted le da la vuelta a la otra y quedan, sus componentes mutuas quedan al revés. Entonces, ¿cómo están puestas físicamente? Como esto es un circuito, es la topología de un circuito, pues yo no sé cada dibujito qué significa, cómo está construido. Entonces, los puntos son los que me dicen eso. Entonces, en la práctica, ¿usted cómo sabe los puntos? Se hace dos pruebas. Básicamente, es muy sencillo. Si no hay acoplamiento mutuo, usted sabe que hay una tensión en la bobina. Cuando usted le acopla a otra bobina, esa tensión o se hace más chiquita o se hace más grande. Así usted sabe que esa componente mutua es negativa o positiva. Listo. Entonces, lo primero que vamos a hacer en este circuito es, como cuando resolvemos cualquier problema de circuitos en el dominio fasorial, es asignar las corrientes. Vale, entonces le voy a poner nombres a las corrientes. Voy a ponerle de nombre aquí, por ejemplo, llamemos a esta I1, llamemos a esta I2. Tengo una pregunta así casual. Sí. ¿Cuál es no, pues, no, no en realidad no, sino lo que queremos hallar del circuito? Lo que estamos haciendo es que ese circuito que está ya en el taller, pues en el taller no, en esa imagen, tiene bobinas con acoplamientos magnéticos. Lo que vamos a tratar de hacer es interpretar esas flechas e interpretar esos puntos a través de un modelo que tiene fuentes. O sea, redibujar el circuito para hacer que desaparezcan las flechas y los puntos. Y que aparezca aquí fuentes. Porque cuando aparezcan las fuentes, ya se vuelve un problema que usted ya sabe resolver. Ese problema que está allá es nuevo para ustedes. Ustedes nunca habían trabajado con bobinas acopladas que tuvieran flechas y puntos. Lo que vamos a hacer es interpretar esas flechas para eliminarlas a través de unas fuentes dependientes, porque un circuito con fuentes dependientes ustedes ya lo saben resolver. Eso es lo que vamos a hacer. Y podemos hacer cualquier cosa. Sí. Listo. Entonces, le puse esos nombres a las corrientes. Vamos a ponerle, permítame ponerle aquí 2 y 3. Es que yo lo tengo ahí, pero para que no vayamos a cometer errorcitos, me gusta tener ahí el backup. Listo, vamos a ponerle esos nombres a las corrientes. Entonces, vamos a empezar a resolver cada uno de esos acoplamientos que hay en ese circuito. Vamos a empezar por la bobina de arriba. Entonces, la bobina de arriba tiene 3 acoplamientos. Uno de 0.15J por allá con la de abajo. Uno de 0.1J con la que está aquí a la izquierda y uno de 0.2J con la que está a la derecha. Entonces, voy a empezar con la que está por allá abajo. Entonces, ¿cómo resuelvo ese acoplamiento? Lo resuelvo de la siguiente manera. Entonces, ese acoplamiento yo lo voy a representar con una fuente dependiente de valor J omega M, o sea, 0.15J. ¿Sí? Multiplicado por la corriente que lo está generando. Entonces, la corriente que está generando ese acoplamiento es la que está pasando por la bobina J que está allá abajo. ¿Listo? ¿Cuál corriente la está generando? Por ejemplo, nosotros podríamos decir la que está aquí hacia abajo. La que está hacia abajo es I1 menos I3. O sea que esto es una fuente dependiente que va a depender de I1 menos I3. ¿Listo? Y ahora, hecho eso, vamos a leer la ley del punto para ponerle la polaridad a esa fuente que está ahí. Entonces, la ley del punto dice: si la corriente de la bobina 1, o sea, vamos a asumir que está la 1 y que está la 2. Entonces, si la corriente de la bobina 1, la que está generando el acoplamiento,
entra por el punto, que este no es el caso, porque el punto de este está abajo. Sí, el punto de este está abajo. Voy a ponerlo aquí, pero la idea es que en ese circuito que voy a hacer ya no me aparezcan puntos, ¿no? Pero lo voy a dejar por ahora para guiarnos, porque es el primero que estamos haciendo. Y de acá está aquí. Entonces, si esta corriente entra por el punto, no lo estamos cumpliendo, entonces la mutua es positiva al punto. Entonces, ¿qué pasa? Esta corriente no está entrando por el punto, por lo tanto, esta no va a ser positiva hacia el punto. O sea, Menos más. ¿pero dónde va el menos? Menos 2. Bueno, el menos va acá. ¿Y por qué va a la izquierda? Porque hacia el punto no significa que esté pegada al punto, significa que tiene la misma polaridad. ¿Me explico? No punto, punto. O sea, el punto está a la derecha. O sea, negativo hacia el punto significa poner el negativo a la derecha. Eso. Si no me entendieron, calma que vamos a resolver como 12 más de esto en este momento, ¿listo? Pero esto es lo que vamos a hacer. Esto es interpretar la ley del punto. Listo, seguimos con el siguiente. Entonces, esa fuente tiene, por ejemplo, un acoplamiento de 0.1J con este de acá. Entonces, una fuente de 0.1J con esa de acá. Sergio, dígame cómo quiere que analicemos la corriente de esto. ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? A la izquierda. Man, ahí muy rarito, ¿no? Pero bueno, todo bien. Vale, cada quien toma su decisión. Listo. Entonces, Sergio decidió hacia la izquierda. El vato lo metió. Sí, tiene su cosilla ahí. Bueno, entonces, Sergio, esta corriente en esta bobina hacia la izquierda, ¿cómo se llama? En función de las corrientes que yo ya había definido en mi circuito. Y 2 menos 1. Esta sería I2 menos I1, ¿cierto? Entonces, esa sería, entonces esto sería 0.1J por I2 menos I1. Listo. Sergio, la corriente I2 menos I1 no entra por el punto. Por lo tanto, no es positiva al punto. O sea que la polaridad aquí, ¿cómo sería? Más o menos. Más, menos, poniendo el más a la izquierda y el menos a la derecha. ¿Por qué? Porque queremos que el menos quede a la derecha para que quede con el punto. Listo. Ashley. Sí, profe. Listo, ayúdame con este. Entonces, esta fuente que viene acá, es la fuente que representa el acoplamiento que me hace falta, que es un acoplamiento de 0.2J, que es el que tiene esta bobina con esto. 0.2J. Ashley, ¿cómo quiere que analicemos la corriente de esta bobina? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Izquierda. Hacia la izquierda, perfecto. Ashley, esa corriente hacia la izquierda, en términos de las corrientes que ya bautizamos 1, 2 y 3, ¿cómo se llama? Esta corriente que va hacia allá, en términos de estas corrientes, ¿cómo se llamaría? I2 menos I3. I2 menos I3, correcto. Ashley, la corriente I2 menos I3 entra por el punto, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, la ley del punto dice que esta fuente tiene que ser positiva hacia el punto. O sea que, ¿cómo debe ser la polaridad de esta fuente? Dígame primero el signo de aquí y luego el signo de la derecha. Menos más. Menos más, correcto. Gracias, Ashley. Listo, Ashley ya entendió la ley del punto. Coronado. Sí, profe. Listo, Coronado. Vamos a hacer ahora, vamos a pararnos en esta de acá abajo. ¿Listo? Voy a borrar estas corrientes de acá. Fíjense que estas corrientes yo las puedo ir definiendo Para cada uno de los acoplamientos. cada que yo quiera,
siempre que respete que esa fue I1, I2, I3, ¿sí me entienden? Bueno, Porque Sergio eligió esta para allá, pero allá el man con sus mensajes, ¿sí? Listo. Coronado, entonces, vamos a hacer este de acá. Entonces vamos a empezar con el primer acoplamiento. Primero el de 0.1J, que es con la bobina de acá arriba. ¿Listo, Coronado? Listo, profe. Bueno, ¿cómo quiere analizar la corriente en esta bobina de acá, que es la que lo está generando? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Hacia la derecha. Listo, perfecto. Entonces, hacia la derecha, ¿cómo se llama esta corriente? Y 2. I2. Cristian, esa corriente no entra por el punto, ¿no? O sea que tiene que ser negativa hacia el punto. Entonces, ¿cómo es la polaridad de esta fuente? Menos más. Perfecto. Gracias. Listo, Cristian. Facilísimo. Natalia. Este. Es el otro acoplamiento. ¿De cuánto es ese acoplamiento? De 0.6. 0.6J, ¿no? Porque ese es el otro. Es 0.6J. Es un acoplamiento con esta bobina de acá. Hacia abajo. Listo. Hacia abajo. ¿Cómo se llama esa que está bajando? I1 menos I3. Y esa no entra por el punto, o sea que ¿cómo sería la polaridad de menos más? Listo. el mecánico. Es muy breve, es muy breve. Mateo, Arévalo, Araba. Como que se redujo la vista. Señor, ¿Qué más? ¿Bien? A ver, Mateito. Entonces, esta de acá. Vamos a mirar esta de acá. Esa tiene dos acoplamientos, ¿vale? El punto está aquí. Entonces, vamos a empezar primero con la fuente que representa el acoplamiento de esa bobina con la de arriba, que tiene valor 0.2J. Mateito, la corriente, ¿cómo la quieren analizar? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? La de esta, ¿no? hacia la izquierda. Listo, hacia la izquierda. La corriente hacia la izquierda, ¿cómo se llama? Se llama menos más, ¿no? Es menos más, queda menos más. No, pero calma. En términos de las corrientes que ya definimos, 1, 2, 3, esa corriente roja, ¿cómo se llamaría? Se llamaría menos I2. ¿Cierto? No, pues está ayudándole. ¿Sí o no? Sí, porque ¿Sí? está al contrario, sí. Listo. Entonces, esa corriente se llama menos I2. O sea que esta fuente tiene que ser 0.2J por menos I2. Ahora, Mateo, esa corriente entra por el punto. O sea que, ¿cómo tiene que ser la polaridad de esta fuente? Menos más. Menos más. Listo. Ayúdame con la otra, Mateo, que no lo vi muy convencido. Entonces, esta de acá representa el otro acoplamiento que es entre esta bobina y esta bobina. Es un acoplamiento de valor 0.3J. Listo, Mateo. ¿Cómo quiere que analicemos esta corriente de esta otra? ¿Hacia abajo o hacia arriba? Hacia abajo. Hacia abajo, perfecto. Mateo, si la analizamos hacia abajo, ¿cómo se llama esa corriente? Se llama I3 menos I1. No. Está hacia abajo y 1 viene acá, Ah, ok. 3 así. O sea que es I1 menos I3. Listo, Mateo. Bueno, esa corriente no entra por el punto. Entonces, ¿cómo quedaría la polaridad de esta fuente? Ojo, no se me equivoque. ¿Cómo queda acá? Queda más o menos. Sí. ¿Y dónde? O sea, más acá
menos acá. Es correcto, porque como no entra por el punto, esta fuente tiene que ser negativa hacia el punto, o sea que lo dijo bien. Perfecto, Mateo. Santiago. Esta fuente tiene tres acoplamientos, ¿vale? Entonces, empecemos por el que está por allá con la bobina allá arriba. ¿Ese qué valor tiene? 0.15. ¿Cómo quiere analizar la corriente de esa bobina que está por allá arriba? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? Hacia la derecha, ¿cierto? ¿Esa corriente cómo se llama? I2. ¿Cómo quedaría entonces la polaridad? Dígame, arriba y abajo. Entra por el punto, entonces arriba es más y abajo menos. Claro, porque este tiene el punto abajo, ¿no? Entonces, no entra por el punto, o sea que es negativo hacia el punto, o sea, más menos. Así me lo dijo usted, correcto. Listo. Quedan dos fuentes más y terminamos el ejercicio. A ver, un voluntario virtual. Yo, profe, ¿Cómo se llama usted? Emanuel Manzano. Marzano. Manzano, sí, señor. Manzano. Listo, Manzano. Vamos a hacer estos dos. Entonces, comencemos por el que está el acoplamiento hacia la izquierda, que es de 0.6J. Ese acoplamiento es con esta fuente de acá, con esta bobina de acá. ¿Cómo quiere analizar la corriente, Emanuel? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Hacia la derecha. Hacia la derecha, listo. ¿Cómo se llama esa corriente que va hacia la derecha, Emanuel? I1 menos I2. I1 menos I2, correcto. Ahora, ¿cómo quedaría? I1 menos I2. ¿Cómo quedaría? Entonces, esta corriente entra por el punto, por lo tanto tiene que ser positiva hacia el punto. O sea, Emanuel, quedaría menos. Menos más. Sí. Listo. Y ahora el último acoplamiento. ¿Qué valor es? ¿Me alcanzo a ver? 0.3. Listo. Ese acoplamiento de 0.3 es con esta bobina que está acá. ¿Cómo quiere analizar la corriente, Manuel? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Hacia la derecha. Hacia la derecha. ¿Cómo se llama esa corriente hacia la derecha, Manuel? Que ya se me borró por aquí. Este era I3. Sería I3 menos I2. I3 menos I2, correcto. Ahora, Manuel, esa corriente no entra por el punto. Entonces, ¿cómo debe quedar la polaridad de esta fuente? Menos más. Pues mirando de abajo para arriba, menos más. No entra por el punto, por lo tanto tiene que ser negativa hacia el punto. O sea que sería más menos. Él me lo dijo al revés. Sí, sí. Listo. Acabamos de terminar el ejercicio. Pues acabamos de plantearlo completamente. Quedaron todas las fuentes desarrolladas y este ejercicio que está ahora planteado en el tablero, que ya no necesita que hayan puntos, que ya no necesita que hayan flechas de acoplamientos, ustedes lo pueden resolver. Es largo, pero lo pueden resolver. De eso se trata aplicar la ley del punto y casi que de esto se trata el primer tema de acoplamiento de circuito acoplado magnéticamente. ¿Listo? Los dejo porque ya está entrando la gente de la próxima clase. Qué pena demorarlos, pero quería terminar. Bueno, chicos, nos vemos el jueves. Hasta luego. Hasta luego, profe. Chao, profe.